podemos contribuir a la protección, la salvaguardia y a oponernos a esas fuerzas que a veces parecen invencibles, como las fuerzas del mercado, pero que no lo son, como bien lo demuestra el caso de los voladores, que emprendieron una lucha contra la cervecera que se apropió de su imagen y ganaron. Entonces hay mucho por hacer y un poco esa es la invitación, a leer, a seguirnos comunicando. No sé si alguien más quiera comentar algo, o si alguien de los que nos acompaña el día de hoy tiene algún comentario, pregunta, reflexión, lo que ustedes quieran. Pero no todos en bola, porque si no, no nos damos abasto. Bueno, nada más comentar que este congreso del que se derivan estos libros participan instituciones culturales importantes que se dedican a la salvaguardia del patrimonio. Está la presencia de la Dirección General de Culturas Populares, que son los encargados en México de este ámbito. También participa el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, que es un organismo de la UNESCO, bueno, financiado por los UNESCO, auspiciado por ella, que se dedica también al tema de la salvaguardia. Participan otras instituciones, bueno, el CRIL, que tiene la primera cátedra de patrimonio inmaterial que se dio en todo el mundo, el Archivo de la Palabra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces participa mucha gente que de verdad está interesada en este tema y pues se va a debatir, porque así como hay ponencias donde hablan de las maravillas del patrimonio, bueno, están otras donde se critica esta construcción, pero también se aceptan y se presentan. Eso es lo que podemos ver en estos libros, no solamente una parte buena, sino también el debate y una construcción teórica de algo que empezó como una política cultural, básicamente. Gracias, muy buenas tardes. Creo que el tema da para mucho y no es tanto una pregunta sobre los contenidos, porque eso los vamos a leer, pero yo tenía una pregunta. ¿Qué se necesita para que un evento, por así decirlo, se convierta en patrimonio cultural? Y lo digo también porque tengo la experiencia propia de un alumno que está haciendo su tesis sobre la lucha libre, y lo está tratando de justificar, una tesis doctoral que lo está tratando de justificar para elevarlo o buscar elevar la lucha libre como patrimonio cultural inmaterial. Ok, bueno, aquí un poco le contribuimos entre todos. Muchas gracias por la pregunta. No sé si compartimos alumno, porque yo también tengo un alumno que está en lo mismo. Creo que sí. Bueno, aquí creo que hay que, o bueno, a mí me gusta hacer una distinción importante, y es que en términos de lo que significa la palabra patrimonio cultural inmaterial, lo que significa es que del enorme repertorio de prácticas culturales que tiene cada grupo humano, ese mismo grupo hace una selección de algunas prácticas que le son particularmente importantes, relevantes, queridas, que le interesa reproducir en el tiempo y compartir. Y entonces lo único que se necesita para que algo sea patrimonio cultural inmaterial es que el grupo en cuestión diga: esto nos importa, esto nos interesa y esto nos representa. Pero si lo vemos desde el ámbito, bueno, y hago esta aclaración porque a veces se piensa que solo aquello que ha sido reconocido por alguna institución puede ser considerado patrimonio. Y en el caso del patrimonio inmaterial no.
En realidad basta que las comunidades digan esto es nuestro y lo queremos y ya es parte de nuestro patrimonio. Pero si lo que se busca es el reconocimiento institucional, hay varios caminos complejos. De entrada, la convención lo que prevé es que cada miembro, cada país signatario de la convención tiene la obligación de hacer en su territorio, de levantar en su territorio un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en ese territorio. Y una vez estando esos elementos inscritos en el inventario, son susceptibles de ser presentados como candidatura a ser inscritos en las listas de la convención, que son tres: la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad, la lista de patrimonio inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y el registro de buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Ahora, son los estados los encargados de presentar estas candidaturas a la UNESCO. No puedo yo llegar y decir, a ver, en mi comunidad hacemos esto y quiero que se inscriba. Tengo que seguir el caminito de las instituciones del estado para que en todo caso sea el estado quien proponga la candidatura y se vea si se acepta o no se acepta. Paralelamente, cada estado parte de esta convención ha ido generando sus propios mecanismos. Entonces, tenemos que en México hay varios estados de la República Mexicana que han decidido hacer sus inventarios estatales, como Jalisco. Pero eso no pasa en todos los estados. Hay estados que no tienen inventario, otros que decidieron hacer un registro, otros que sí le llaman inventario. Varía mucho. Entonces, no hay una sola ruta, hay muchos caminos posibles, y hay también un tema que a mí me parece muy importante, que es el de las escalas. Hay cosas que son patrimonio inmaterial para una comunidad y a lo mejor entonces pueden serlo también para el estado, para Jalisco por ejemplo, y a lo mejor también pueden ser patrimonio del país y a lo mejor también de la humanidad. Pero no forzosamente, o como yo lo diría, en el momento en que en alguna de las escalas hay una oposición activa de algún grupo de esa comunidad, ahí ya no puede ser patrimonio que represente a toda esa comunidad. Justo porque de lo que se trata es de que todos nos sintamos identificados con. Entonces, bueno, a lo mejor si yo no crecí en Jalisco, podría decir que el mariachi no me representa, pero sí me representa pues porque soy mexicana. Pero a lo mejor hay otras cosas que no, o hay otras prácticas que yo diría contra eso, o sea, esas prácticas yo no las puedo aceptar en mi sistema de valores, y ahí se detiene en el nivel, en las escalas de las que hablo. No sé, Hilario, si quieras. Bueno, es muy interesante la pregunta porque yo me había preguntado desde hace como unos 25 años. Un estudiante de la Escuela Nacional de Antropología hizo una tesis sobre lucha libre en el nivel de licenciatura, y esa tesis al chico le decíamos chanís de cariño. Esa tesis tiene un enorme trabajo detrás, porque se fue a rastrear a la gente que gusta de la lucha libre. Y por supuesto en ese tiempo el concepto de patrimonio cultural inmaterial no estaba puesto en la academia y en la investigación en ningún lado. Pero la forma en la que las personas se refieren a la lucha libre, lo que buscan, lo que encuentran, lo que viven, lo que representan en esos espectáculos de la Arena Coliseo de Perú en su momento, y luego después en la Arena de la Ciudad de México, antes en la de Cuatro Caminos, no dejaban lugar a dudas. Se trata de una expresión que ya estaba patrimonializada por la gente. Que a alguien no le guste la lucha libre es que forma parte de otra comunidad, porque la comunidad que gusta de la lucha libre ya la patrimonializó. ¿Cuánto hace, si nos vamos al criterio del tiempo? Gente que lleva una centuria siguiendo las representaciones,
y además tiene contenido no nada más de carácter social, de carácter simbólico, de carácter recreativo, tiene el ingrediente de la identificación la gente con lo que está ocurriendo en el ring y lo que está ocurriendo fuera y lo que está ocurriendo una vez que se retiraron, ¿sí? Todo eso forma parte de un núcleo identitario o de diversos núcleos identitarios que nos dicen que la lucha libre ya fue patrimonializada. Lo que se está buscando es una patrimonialización de carácter político. O sea, la cultural ya ocurrió, la política es la que están buscando. Y para eso, bueno, Cristina ya dio la respuesta, pero el chico tendría que pensar en eso. Nosotros tuvimos que acuñar el concepto de patrimonialización endógena, ¿sí?, para poder defender aquello que, aunque no lo reconozca ni el municipio, ni el Estado, no lo reconozca nadie, que no esté en ninguna lista, de todas formas se siguen sintiendo orgullosos, se siguen identificando con lo que es suyo, porque la práctica es suya ya. Yo lo llevaría por ahí, y ese suyo tiene que ver con algo que